Buenas tardes, hermanos. Quiero comenzar a compartirles el tema que nos va a ocupar en enero y febrero, que son el primero y el segundo capítulo de Hechos. Hoy vamos a comenzar con este versículo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si alguno no quiere mirar para allá, puede mirar el apunte, porque en el apunte está todo este material y ustedes lo van a poder leer, repasar en casa. Esta es una orden de marcha del Señor. Estaba el otro día conversando con alguien y me dice: ahora no me puedo ir de viaje porque aumentaron los pasajes el 30%. Y sin ninguna duda, muchos se quedan con ganas de hacer cosas por la situación económica que viene larga y es difícil. Y no puedo, y el no puedo es algo permanente. Pero acá el Señor está dando una orden. Vuelvo a repetir, el Señor está dando una orden. No, seguí para atrás, quédate donde estabas. Me seréis testigos. Él está diciéndole a sus discípulos y al grupo de sus seguidores en ese tiempo, que no eran poquitos: me seréis discípulos, me seréis testigos. Y pensando en este pasaje, me fui a ese pasaje de Éxodo capítulo 14, versículo 15. Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora la pregunta, y ahora vamos a lo otro: ¿qué tienen en común estos dos pasajes? Tienen en común que son una orden de marcha. Una orden de marcha. Di a los hijos de Israel que marchen. Repasemos la historia de Israel. Dios los vio esclavos en Egipto. Llegó José a Egipto, después vino toda su familia. En el primer tiempo, Faraón les dio la tierra de Gosén para que pudieran trabajar con el ganado, porque era gente de ganado y los egipcios no eran gente de ganado. Pero corrieron los años, el pueblo de la familia de Israel, de Jacob, se multiplicó, se hizo muy numerosa, y dice la Escritura que hubo un faraón que no conocía a José. Que no lo conociera a un hombre que llegó a ser prácticamente el responsable de todo Egipto, que no supiera de él. No, él desconoció lo que había hecho José y eso lo llevó a esclavizar al pueblo de Egipto para hacer las grandes obras de Egipto. Y tenemos toda una historia allí. Primero hacían ladrillos con paja, después no les daba la paja, después no les daba esto, no les daba otro, los esclavizó. Y Dios los vio, y Dios les envió un libertador en Moisés. Ustedes recuerdan la historia de Moisés, sencilla. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, sacándose todo
lo que de egipcio tenía, y luego 40 años dirigiendo al pueblo de Israel. Dios le da un libertador, un hombre que ante la zarza, ante la orden de Dios le va a decir: yo no estoy preparado. Y Dios le dice: ve, porque yo estoy con vos, yo voy a estar con vos. Y Dios lo saca con mano poderosa de Egipto. ¿Recuerdan las 10 plagas? La última plaga, la plaga del primogénito. Mueren todos los primogénitos, menos los de los israelitas, porque había sangre en los dinteles de la puerta, y ahí comienza la celebración de la Pascua y del Cordero Pascual. Y Dios les prometió a ellos, ya se lo había prometido a Abraham, pero ahora se los repromete a ellos, una tierra de bendición. Una tierra desde el Éufrates hasta el gran mar, que es el mar Mediterráneo. Desde el Nilo hasta el norte, todavía no la tiene. Un gran territorio para su pueblo, el pueblo que él elige. Ahora, sacándolos Dios con mano poderosa, mostrándole tantos milagros y tanta muestra de su poder, y prometiéndoles una tierra a la cual él se decía que fluye leche y miel, sistemáticamente ellos mostraron su rebeldía y Dios los perdonó. Hubo hasta momentos en que Dios decía, le decía a Moisés: déjame que los destruya. Y Moisés decía: destruime a mí. Se quejaron por que no tenían comida, Dios les dio maná. Se aburrieron del maná, Dios les dio codornices. Llegaron a un lugar donde no había agua, partió la roca, les dio agua en abundancia, los acompañó. Ellos eran rebeldes. Y ahora llegan al Mar Rojo. Los enemigos detrás, delante el Mar Rojo. Y otra vez. Es imposible. ¿Te das cuenta, Moisés? Nos dijiste que viniéramos, que saliéramos, que íbamos a entrar a una tierra que fluye leche y miel, y nos encontramos con el Mar Rojo. Y atrás los enemigos. Yo estoy con ustedes. Fíjense lo que dice. Ellos llenos de miedo, los egipcios que venían con un hambre de destruir a Israel, cientos de carros de lo mejor de Egipto, miles de soldados atrás del pueblo de Israel, adelante el Mar Rojo. Y dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y luego le dice en el versículo 15, no hables más, decile que marchen. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Se parece tanto a nuestra historia. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos: sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Les da la orden de marcha. Nosotros podemos recordar nuestra historia, no ya la historia del pueblo de Israel, sino la historia de cada uno de nosotros. Él nos vio perdidos, Él sabía que estábamos perdidos, lo supo desde la historia, desde antes de hacer la creación. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Viene muy bien recordar lo que nos decía Marcelo en esta tarde. Venció por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte. Estabais muertos. El hombre y la mujer sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero Él nos dio vida a nosotros. Nos dio, por eso, estando en delitos, en pecado, nos proveyó un Salvador. Un Salvador. Recordábamos hace unos días Navidad y el anuncio a los pastores. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. A los israelitas les proveyó un libertador con un montón de errores y de defectos. A nosotros nos proveyó un Salvador santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho, como dice Hebreos, más sublime que los mismos cielos. Sin pecado, para morir por nosotros en la cruz, cargando todo nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Y no solamente nos salvó, sino que nos selló con el Espíritu Santo y su poder. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál era el poder que tenían los israelitas? Jehová peleará por vosotros. Moisés le dice a Dios: Señor, si no venís con nosotros, no nos movemos. Moisés era inteligente, tenía conciencia de lo que enfrentaba. Y Dios le dijo: mi presencia, ¿se acuerdan? Irá contigo y te daré descanso. Yo voy a pelear con ustedes, por ustedes. Y Dios a nosotros nos dio el poder del Espíritu Santo. Nos dio al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice: y recibiréis al Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de poder que Dios le da a cada creyente desde el momento en que ha creído. Pero no solamente nos da el poder del Espíritu Santo, sino que no nos da una Canaán terrenal, nos da la promesa del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Hace muchos años, un celador en Agua Escondida enseñaba una canción. Yo no la olvido, ustedes saben que yo tengo bastante buena memoria para las canciones. Conozco un mundo mucho mejor y sé que voy a vivir allí. Patria distante de peregrino, hogar celeste hay para mí. Vamos al cielo, hermanos. Vamos a la patria celestial. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vos y yo tenemos un pasaporte celestial. Y la foto del pasaporte es la foto del Señor, porque Él transformará la debilidad nuestra a semejanza de la gloria suya. Y seremos como Él es. Así que estemos preparados. Este año que pasó, muchos hermanos nuestros muy queridos se fueron a casa. Este año
Todavía ninguno, pero en cualquier momento. Pero tenemos el pasaporte, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero ante un Salvador tan poderoso, tan glorioso, ante el Espíritu Santo en nuestras vidas, ante la esperanza que tenemos, siempre mostramos nuestras debilidades, nuestros pecados, pero tenemos un abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Era un martes, nosotros teníamos las reuniones antes, martes y viernes. Era un martes, yo tendría 11 años, alguien diría, hace unos cuantos años. Y vino un misionero, don David Morris, con su esposa. Y tocaron y nos enseñaron una canción, que es justamente este versículo. Abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios el justo, que por su sangre preciosísima nos rescató del mal. Y si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciación total. Mi hermano, mi hermana, el Señor Jesús no es solo tu Salvador, mi Salvador, sino que es nuestro abogado. Porque dice la Escritura que Él vive para interceder, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Ahora estamos en guerra. Para Israel era liberarse de los egipcios, los tenían atrás. A nosotros el enemigo nos rodea. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Mi hermano, no tenemos que olvidar que estamos en guerra. Qué noticia para el primer domingo del año. ¿Por qué no nos dijiste algo más lindo? Es la realidad que nos toca vivir. El mundo está tratando de destruir a la iglesia de Cristo. Satanás se está metiendo en los hogares, Satanás se está metiendo en la cultura. Siempre lo ha hecho, pero ahora lo está haciendo con una fuerza distinta, con estrategias tremendas. Estamos en guerra. Y esa guerra nos puede dar miedo. Nos puede dar miedo. El Señor Jesucristo, cuando ve a los discípulos encerrados en el aposento alto, ahí de Juan 20:19, los ve llenos de miedo por causa de los judíos. No recordaron que Él había dicho: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, lo escupirán, lo azotarán, mas al tercer día resucitará. Ya saben, pero igual tienen miedo. Ya llegaron Cleofa y su amigo y le dijeron: hemos estado con el Señor. Y mientras ellos le están contando, siguen teniendo miedo. Y el Señor les dice: paz a vosotros. No teman. No teman. La primera consecuencia de la rebelión del hombre en Adán fue: tuve miedo. Y el miedo sigue dominando al corazón del hombre, pero no debe dominar el corazón del creyente, porque el Señor está con nosotros, porque su Espíritu está en nuestras vidas. Y dice Pablo en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No puede haber miedo en el pueblo de Dios, en el creyente en Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Va a haber dificultades
en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y quién nos cuida? Padre, guárdalos en tu nombre. El eterno Dios es nuestro refugio. Es Dios el que es responsable de nuestro cuidado, de mi cuidado y de tu cuidado. Es un pacto entre el Hijo y el Padre. Es muy solemne lo que dice el Señor Jesús ahí en Juan 17. A los que me diste yo los guardaba y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora yo me voy. Padre, guárdalos en tu nombre. Mi hermano, mi hermana, estamos al amparo de la roca, uno que siempre está con himnos. Estamos protegidos por el maravilloso poder de nuestro Dios. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El otro día estaba comunicándome, y ya termino, con Eduardo Moreira. Eduardo Moreira es el hijo del piloto del avión con el cual nos caímos, con Murillo, que está acá con sus 100 años y piquito, y yo, papá y el piloto. Y el otro día, y me mandó una foto del avión en Laguna Yacaré, porque él usaba el avión para servir al Señor, sano. La tengo. Ahora voy a juntar las dos fotos y las voy a poner. Dios está con ustedes. Dios está conmigo. No hay ningún problema. Por eso el Señor Jesucristo nos da la orden de marcha. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No es para la iglesia, sino para cada creyente que forma el cuerpo de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, vos y yo somos responsables de hacer discípulos en todas las naciones. Porque vos y yo tenemos el mismo Salvador que es Cristo, el mismo poder, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el mismo destino de gloria, el cielo. Así que sirvan este apunte para repasarlo en casa y recordar la orden de marcha. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tenemos mucho temor al leer tu palabra. Mucho temor, porque en tu palabra encontramos no solo la bendición de haber sido salvos por la obra de Cristo, sino la orden de marcha del Señor Jesús para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Oh Señor, te pedimos que quites de nosotros cualquier temor y nos hagas comprender qué significa ser sellados y tener el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición. Te bendecimos y alabamos, Señor. Pensamos en muchos hermanos que están tomando descanso, que tú les bendigas. Y te damos gracias porque tu presencia está con nosotros y nos da descanso. En el nombre del Señor Jesús. Amén.